Bueno, espero que todos ustedes se encuentren súper bien. Em, Me da gusto ver a gente, o sea, saber que está participando gente que no tenía información a través del correo. Espero que se encuentren bien, que estén todos sanitos ahí en su casa, que ninguna de sus familias esté pasando por alguna dificultad. Si bien hoy día el mayor temor que hay apunta principalmente a que alguien se contagie y sea un caso grave de contagio, hay muchas familias que se han visto afectadas desde otro escenario. Y espero que ninguno de ustedes esté pasando por una situación complicada. ¿Ya? Bueno, les voy a leer las normas de la clase. La idea es que podamos interactuar, entonces no me gustaría de alguna forma cerrar el chat y estarlo abriendo constantemente para saber si tienen preguntas. Entonces es súper importante que en primer lugar dejen el nombre y el curso, porque así yo sé de alguna forma quién es, quién está hablando, quién puede estar haciéndome una pregunta, ¿ya? En segundo lugar, el chat es uso exclusivo para hacer preguntas o responder preguntas que la profe está haciendo. Ya yo por último le puedo dar al final de la clase unos 5 minutos para que aquellos que no tienen otra instancia para conversar con sus compañeros lo puedan hacer a través de esta oportunidad. Pero durante la clase les pido por favor que no, para que podamos avanzar y nos enfoquemos específicamente en los contenidos. Ya, bueno, está de más decirle que cualquier mensaje que no corresponda o que no guarde relación con la clase va a ser notificado a la unidad técnica del colegio. Esto es de carácter voluntario, acá no se está obligando a nadie que esté participando de esta clase. La idea es poder aclarar sus dudas, su incertidumbre, poder explicarle a ustedes el inicio de esta nueva unidad, porque nos estamos enfrentando a un nuevo contenido. Y también mencionarles que aquellas personas que posteriormente a esta clase aún mantengan dudas pueden, bueno, en primer lugar hacérmelas saber a través de mi correo, y pueden recurrir a este video porque va a quedar este video en la biblioteca del canal de YouTube mío, ¿ya? Esta presentación que yo voy a utilizar para la clase no es necesario que la escriban porque está en el Google Drive de la carpeta de octavo básico, junto al resto del material, entre ellos pautas de corrección que yo voy subiendo semana a semana. Por lo tanto, no escriban la presentación que yo voy a utilizar porque ustedes ya la tienen. Les recomiendo tomar apuntes, hacer un esquema en base a lo que yo voy hablando, porque les va a servir para poder resolver las clases de ahora en adelante. Ya, he visto que se han incorporado un poquito más de compañeros, les doy la bienvenida. Estábamos recién leyendo las normas con los chiquillos y voy a comenzar, ¿ya? A ver, chiquillos, ¿por qué hice esta clase? Porque es una instancia en donde amerita que de alguna forma nosotros vayamos hablando a raíz de que nos estamos encontrando o nos vamos a enfrentar a un nuevo contenido. Nosotros dimos término a la unidad, a la primera unidad en la semana número 7. Y a través de la semana 8 ya comenzamos a trabajar un nuevo contenido. Entonces la intención de esta clase es poder hacerle a ustedes una contextualización con respecto a esta segunda unidad de trabajo, ¿ya? En el sentido de que apunta a que las próximas clases que vengan a través de este material que confeccionamos semana a semana a todos los profesores, que van a guardar relación con esta unidad, no sean tan difíciles de comprender por parte de ustedes. Yo voy a tratar hoy día de entregarles a ustedes una panorámica con respecto a la segunda unidad de trabajo, que guarda relación con la primera, no es un tema aislado. Sin embargo, es importante que ustedes lo reconozcan, lo comprendan y lo puedan canalizar para no presentar dificultades con respecto al próximo trabajo que va a venir, ¿ya? Esta unidad habla principalmente de un periodo que viene posterior al proceso de conquista. Nosotros tuvimos la oportunidad a través de la lectura complementaria de comprender de alguna forma el impacto que va a tener la llegada de los españoles al continente americano desde el punto de vista español, es decir, los españoles se van a beneficiar con este proceso de conquista, pero por otro lado también vamos a tener ese escenario lamentable a través de los grupos indígenas, la población indígena que vivía acá en América, a través del abuso, ¿verdad? A través de la explotación
que realizó el Imperio Español, etc. Por lo tanto, el día de hoy vamos a hablar de ese periodo posterior, cuando ya está consolidada la conquista de España y tenemos de alguna forma un imperio que tiene que organizar un territorio que ahora es anexado bajo su dominio. Entonces yo hoy día voy a abarcar el periodo que se conoce popularmente con el nombre de la colonia y vamos a tratar de alguna forma de ver o reconocer de qué forma este imperio va a administrar este territorio. ¿Ya? ¿Tienen alguna duda hasta el momento? Bienvenidos a los que se vienen incorporando. ¿No? ¿Alguna duda? La idea es que me vayan respondiendo, chiquillos. Que me vayan diciendo, no, profe, o si les quedó alguna duda. Bueno, el día de ayer se cerró el formulario número 8. Yo no he visto todavía qué personas lo enviaron a través del formulario. Si bien nosotros como departamento establecimos una fecha para el envío, yo puedo entender y puedo empatizar con la realidad de cada uno de ustedes en el caso de que no alcanzó a hacer el envío a través del formulario. Para aquellos casos solicito que sea el envío a través de mi correo. Recuerden que el envío del formulario solamente es la evidencia del trabajo que tú estás realizando. Yo no estoy solicitando que se me envíe la corrección completa de la guía, porque para eso yo te entrego a ti semanalmente una pauta de corrección que es elaborada por mí y que apunta principalmente a de qué forma tienen que responder. Por supuesto que si usted tiene duda, tiene inquietud con respecto al contenido, yo se las voy a responder, como lo he hecho con algunos compañeros. Sin embargo, el envío de la evidencia, que es el ítem que está al finalizar la guía, tiene que ser realizado a través del formulario, porque de esa forma nosotros podemos hacer un análisis y ir viendo sistemáticamente quién va trabajando, quién no va trabajando. ¿Ya? Entonces es importante, chiquillos, que lo hagan. Yo todavía no sé, pero he visto acá personas presentes hoy día que no había tenido la oportunidad de saber de ellos. ¿Ya? Entonces me da mucho gusto saber que están acá, chiquillos. Ya, vamos a comenzar entonces. Lo primero que vamos a hablar, chiquillos, es con respecto a que este imperio español, que ahora se hace acreedor de este territorio americano, va a tener varios desafíos que sortear. Y esos desafíos guardan relación principalmente con de qué forma este imperio va a organizar el territorio y la población que habita en este territorio. Y en segundo lugar, de qué forma este imperio va a controlar o va a sacar ventaja de esta situación. Cuando nosotros hicimos la lectura complementaria a través del documento, que era un extracto de documentos, se repetía constantemente la pregunta: ¿qué ganó el Imperio Español? ¿De qué sacó de provecho el Imperio Español? Y yo creo que de alguna forma hoy día todos estamos en condiciones de poder señalar que el proceso de descubrimiento y conquista de América claramente es un acontecimiento del cual tenemos un ganador y un perdedor. O sea, bajo ninguna mirada el territorio americano y las personas que habitaban el territorio americano sacaron algún provecho de la situación del descubrimiento y conquista. Al contrario, se vieron sumidos principalmente en una situación que menoscabó y que dio término a la forma en la cual estas personas habitaban, vivían, pensaban. Por lo tanto, de alguna forma, el Imperio Español logró cumplir su objetivo de abarcar en su totalidad el territorio americano. No solamente ganó el territorio, sino que también logró transmitir e imponer su cultura dentro del territorio americano. Si bien ustedes me pueden decir, pero profe, de alguna forma sí se lograron fusionar algunos elementos. Sí, se logran fusionar algunos elementos, pero de alguna forma, claramente el gran ganador o el gran triunfante de este acontecimiento va a ser el Imperio Español. Entonces hoy día vamos a ver de qué forma este imperio, que ya es ganador, que no tiene rival, que ya logró conquistar a la población, va a administrar esta unidad territorial, va a establecer autoridades. Vamos a ver el rol de las autoridades y vamos a ver de qué forma también lo consigue generar esa transmisión cultural a través del proceso de evangelización. ¿Ya? Bienvenido a los que vienen llegando. Vienen atrasados.
Ya, lo primero que vamos a mencionar, chiquillos, que el Imperio Español va a tener un gran desafío que guarda relación principalmente con administrar el territorio. América era un continente nuevo que, si bien en la fase de conquista la mayoría de los exploradores o conquistadores, entre ellos Bernardo Higgins, entre ellos Pedro de Valdivia, Diego de Almagro, Francisco Pizarro, tuvieron la oportunidad de explorar el territorio, hacer un tipo de reporte y retribuir esta información a la corona española. Sin embargo, a lo largo del estudio que estos sujetos realizaron, se dieron cuenta de la gran extensión que tenía el continente americano. Por lo tanto, el Imperio Español va a tener un gran desafío que va a ser de qué forma yo logro administrar este gran territorio para que, de alguna forma, la lógica de la imposición y la incorporación de este territorio sea de forma efectiva y no me ocurra o no me suceda que los indígenas o la población autóctona de este territorio se me rebele y fracase mi proyecto. Entonces, para eso la corona española va a tener una serie de mecanismos o acciones, es decir, tareas que va a realizar para lograr el objetivo de poder administrar de buena forma este gran territorio que ahora le pertenecía a su dominio. La primera tarea que van a realizar va a ser que, a medida que van a ir ocupando el territorio, van a ir levantando ciudades. Y así lo vimos, por ejemplo, en el caso de la fundación de Santiago. Pedro de Valdivia llega al territorio chileno, ¿verdad? Tras el fracaso de la exploración que había tenido Diego de Almagro, derrota a los indígenas del Valle Central y logra levantar la ciudad de Santiago. ¿Ya? Y esa tónica o ese ejemplo se va a replicar en el resto del continente americano. Por lo tanto, a través de la fundación de Santiago y a través de la fundación de distintas ciudades a lo largo del territorio nacional y americano, el Imperio Español va a poder ocupar de forma efectiva ese territorio. Y también va a poder explotarlo económicamente. ¿Ya? En segundo lugar, la segunda tarea que va a realizar este imperio para lograr su objetivo de administrar eficientemente este territorio va a ser que, de alguna forma, el rey, que era el dueño de este territorio, no estaba de alguna forma facultado solamente él para gobernar todo este territorio. Por lo tanto, la idea que tuvo el imperio es dividir administrativamente el territorio. ¿Qué significa esto? Que va a generar porciones de territorio y en cada una de estas porciones territoriales, que van a tener una jerarquía, que lo vamos a ver a continuación, va a tener una autoridad. Y esa autoridad, de alguna forma, se va a transmitir o va a representar el poder del rey dentro del territorio americano. Y de esta forma vamos a observar que a lo largo del continente americano van a ir surgiendo distintas autoridades reales que representan al rey, ¿ya? Y que permiten alcanzar el objetivo de mantener este territorio ordenadito, organizado, administrado. Y por último, otra tarea que va a realizar el Imperio Español para lograr la administración del Estado va a ser, de alguna forma, fiscalizar a las autoridades. Nosotros fuimos testigos, a través de la lectura complementaria y el contenido anterior, que abarcamos principalmente en torno a los impactos que tuvo el descubrimiento y la conquista de América, que el español era un sujeto bastante abusador, en el sentido de que explotaba al indígena, lo maltrataba y abusaba constantemente de él. Frente a esta realidad y frente a la disminución de la población indígena, que también es un elemento en contra para el imperio, porque es la mano de obra, son los sujetos que el imperio utiliza para que exploten la tierra y para que le generen riquezas, el imperio de alguna forma va a estar consciente de esta situación. Y para evitar esa problemática, vale decir, el problema de que la población disminuya, específicamente la población indígena, va a comenzar a fiscalizar a las autoridades. ¿Para qué? Para que estas autoridades no cometan abuso de poder y no ocupen su cargo o su posición para afectar los intereses que tiene la corona. Entonces, como recapitulando lo que hemos estado conversando, para los que se vienen incorporando recién, vamos a señalar que la nueva unidad de trabajo, que es el objetivo de poder presentárselas el día de hoy, apunta a conocer de qué forma el Imperio Español, que ya logró explorar
y conquistar el continente americano, va a organizar a la población y va a lograr la administración de este territorio. Esto es un proceso largo, esto no se logra de alguna forma en un par de años. Estamos hablando que la colonia, que es el periodo que estamos estudiando, que vamos a comenzar a estudiar, abarca 3 siglos. Entonces estamos hablando de un periodo de 300 años en donde la corona española va a implementar una serie de medidas para poder controlar el territorio americano y por supuesto a la población que ahí habita. ¿Se entiende, chiquillos? ¿Alguna pregunta hasta el momento? ¿Se entiende? ¿Alguien tiene una pregunta? ¿Alguien tiene una pregunta? Ya, avancemos. Acá tenemos un mapa, chiquillos, que nos expresa el ejemplo que utilizó la corona para poder administrar este territorio. Acá tenemos que, por ejemplo, en el caso de nuestro país, una vez que llega Pedro de Valdivia en 1541, inmediatamente que él comienza la exploración del territorio nacional, a medida que avanza y descubre un territorio, va a ir fundando una ciudad. Entonces, de esta forma, chiquillos, la corona española va a lograr ocupar efectivamente el territorio americano. Porque si yo levantaba una ciudad, imponía en primer lugar el nombre de la corona, decía y señalaba que este territorio le pertenecía a la corona española. En segundo lugar, podía establecer un poblado, es decir, habitar ese territorio con españoles o con descendientes de españoles. Y en tercer lugar, yo podía de alguna forma salir desde esa ciudad a explorar el resto del territorio. Entonces, la fundación de ciudades va a ser un ejemplo efectivo para transmitirnos a nosotros que el mecanismo que utiliza la corona española para administrar el territorio es válido. ¿Ya? En segundo lugar, chiquillos, nosotros mencionamos que este territorio era muy grande. Entonces nosotros vamos a observar que para el rey va a ser muy difícil administrar el continente americano en su totalidad, solamente él. Entonces, de alguna forma, lo que va a hacer el rey y la corona española va a descentralizar el territorio. ¿Qué significa esto? Va a dividir el territorio en unidades territoriales. La primera de ellas, es decir, la unidad territorial más grande, va a ser el virreinato. Y en América, en alguna oportunidad, van a llegar a existir 4 virreinatos. El de Nueva España, el de Perú, el de Nueva Granada y el de La Plata. Como se observa en la imagen, tenemos en la parte inferior de la imagen una simbología y nos está demostrando que por color estamos viendo la presencia de 4 grandes porciones de territorio que van a tener de alguna forma una autoridad que va a ser representada por el virrey, y de esta forma el rey va a simplificar el tema de la administración del territorio. Porque ya, si bien el rey es el dueño de todos estos territorios, él tiene representantes a lo largo del territorio. Y el representante, que es la persona que tiene que entregarle el reporte, la persona que tiene que administrar el territorio, la persona que tiene que ordenar a la población, tomar las decisiones, va a ser el virrey. Y de esta forma el rey va a tener una serie de colaboradores que le van a hacer su tarea de administración un poco más fácil. ¿Ya? Nosotros vamos a decir que el virreinato es la unidad territorial más grande. Sin embargo, vamos a observar que no va a ser la única unidad territorial, porque vamos a ir viendo que el virreinato se va a dividir en gobernaciones. Las gobernaciones se van a dividir
en capitanías y las capitanías se van a dividir en corregimientos y en cabildos. Para hacerlo más simple, chiquillos, es lo mismo que pasa en el territorio nacional. Chile es un país muy largo, ¿verdad? Tenemos aproximadamente 4.200 kilómetros. Y para el presidente de la República es muy difícil poder administrar este territorio que tiene una amplia longitud. Situación que hace que nuestro territorio hoy día sea dividido en regiones. ¿Cuántas regiones tiene Chile, chiquillos? ¿Alguien que me pueda responder? Hola Marcos, bienvenido. ¿Cuántas regiones tiene nuestro país, chiquillos? ¿Alguien sabe? Se han ido actualizando. Entonces, ¿cuántas regiones tiene hoy día Chile? Tiene 16 regiones, muy bien. Fran, existe que el año 2017 se crea una nueva región. Por lo tanto, y se crea con el objetivo de evitar o de... ¿cómo decirlo de forma...? La creación de la región de Ñuble apunta principalmente a desinflar o disminuir los problemas que tenía la región del Biobío. A eso apunta. La región del Biobío era una región muy grande. Por lo tanto, había una provincia de la región del Biobío que era la provincia de Ñuble. Y de alguna forma, ¿qué decide el Estado chileno? Para disminuir los problemas que afectaban a la región del Biobío, porque era una región muy grande en número de habitantes, van a sacarle una provincia y esa provincia hoy día tiene la calidad de región. Por lo tanto, en la actualidad Chile tiene 16 regiones, ¿ya? Entonces, nosotros vemos que las regiones es la primera unidad territorial de Chile que podríamos compararla con el tema de los virreinatos. Pero la región a la vez se divide en provincias y la provincia a la vez se divide en comunas. Y la comuna a la vez se divide en barrios. Por lo tanto, todas estas categorías que yo acabo de mencionar también las vamos a observar en la forma de administración del Imperio Español. El virreinato va a ser la unidad territorial más grande, ¿ya? Posteriormente va a venir las gobernaciones, después los corregimientos con las capitanías generales y en último lugar los cabildos. Por lo tanto, se puede observar que dentro de la administración territorial que va a establecer el Imperio Español se evidencia una jerarquía. Y esa jerarquía guarda relación con el tamaño. El virreinato es el más grande, el cabildo es el más pequeño. Si lo llevo al plano nacional, la región es la más grande y el barrio es la unidad territorial más pequeña. Por ejemplo, ustedes viven en villas, en poblaciones, esos son unidades territoriales. Es la unidad territorial más pequeña que nosotros observamos de la administración territorial que hace nuestro país. ¿Se entiende, chiquillos? No le quitaron trabajo al alcalde del Biobío. Biobío, en primer lugar, es una región, ¿ya? Y la persona que administra la región se llama intendente. Y no significa que le quitaron trabajo, apuntaba, como mencioné anteriormente, principalmente a que la región del Biobío es una de las regiones más numerosas en población. Por lo tanto, los recursos que tiene que abarcar la región del Biobío eran muy grandes y los problemas que afectaban a esta región también eran muy grandes, porque es lo mismo que pasa con la región metropolitana, Sofía. Lo que pasa con la región metropolitana, hoy día nosotros vemos el mayor número de contagios en la región metropolitana. ¿Pero por qué se debe a eso, chiquillos? Porque 8 millones de habitantes viven en la región metropolitana. Entonces, en la región del Biobío ocurría lo mismo. Era una de las segundas o terceras regiones más numerosas, es decir, con mayor habitantes, que para poder disminuir, quitar o flexibilizar los problemas que tenía esa región, se decide en torno a la administración del territorio, sacar esta porción, esta unidad territorial que antiguamente era una provincia, que era la provincia de Ñuble y que hoy día se constituye como una región, que es la región número 16. ¿Y quién puede decir que el día de mañana se haga una nueva división territorial y a lo mejor se unifiquen regiones o a lo mejor se desprendan aún más las regiones como la tenemos el día de hoy? ¿Ya?
Y de alguna forma, para ir continuando, cada una de estas unidades territoriales van a estar lideradas por un funcionario real. El caso del virreinato, el virrey. El caso de las gobernaciones, el gobernador. El caso de los corregimientos, el corregidor. Y el caso de los cabildos van a ser los criollos. Ya, entonces vamos a ir viendo, chiquillos, que de esta forma la corona española va a lograr administrar el territorio de forma eficiente. ¿Ya? Porque logra que este territorio que es tan grande lo divide, lo porciona en orden jerárquico, coloca en ese territorio a una autoridad que es de su plena confianza, ¿ya? Y esa persona está fiscalizada por sus funciones, recibe beneficios, por supuesto que recibe beneficios, pero de alguna forma es un representante del rey. Y el rey, de esta manera, que vive en España, porque el rey nunca vino a América, puede administrar este territorio sin ninguna dificultad. Y es así este mismo tipo de lógica que hoy día se replica en la mayoría de los estados del mundo. ¿Ya? ¿Alguna duda, chiquillos, hasta el momento? ¿Se entiende? ¿Alguna duda? ¿No? Ya. Entonces, chiquillos, además de poder organizar el territorio, también el rey necesitó, de alguna manera, instaurar una serie de instituciones en el continente y en España que le facilitaran esta administración. ¿Ya? Y estas instituciones son las que vamos a analizar a continuación. ¿Ya? En primer lugar, chiquillos, este esquema, quiero que observen un poquito el esquema que aparece en la presentación. Ya, el esquema nos está anunciando a nosotros de qué forma el rey va a organizar el poder en América. Tenemos en la cúspide de este esquema, en la cima, ¿verdad?, la figura del rey. Y a sus brazos, a sus costados, tenemos dos instituciones, una el Consejo de Indias y la otra es la Casa de Contratación. También hacia abajo vamos a tener los representantes del rey. La diferencia entre una y otras instituciones la vamos a analizar a continuación, pero yo ya puedo deducir de este esquema que el Consejo de India y la Casa de Contratación se encuentran a la misma altura. Y eso significa que ambas instituciones, porque son instituciones, van a ser instituciones que van a funcionar desde España. Mientras que el virrey, la Real Audiencia, la Gobernación, el Corregimiento, el Cabildo y la Capitanía General van a ser instituciones que van a estar representadas por este funcionario real, pero que van a funcionar en América. Entonces, lo primero que vamos a deducir del tema de las instituciones coloniales es que algunas van a funcionar en España y otras van a funcionar en América. ¿Ya? Ya, lo primero que vamos a mencionar, chiquillos, vamos a comenzar con aquellas instituciones que van a funcionar en España. Una de ellas es la Casa de Contratación. Es una de las instituciones más antiguas y tiene una función muy principal. Y esa función apunta a fiscalizar el monopolio comercial. Nosotros vamos a ver cuando analicemos en profundidad la mirada económica de la colonia o la economía colonial, nos vamos a dar cuenta que el Imperio Español les va a imponer a los territorios americanos un monopolio. ¿Qué significa un monopolio? Significa que les va a prohibir la capacidad de poder comercializar con otros reinos o con otras potencias y los va a obligar a mantener una relación económica exclusivamente con España. Ya, eso es una relación monopólica. Entonces, la Casa de Contratación, que era una de las instituciones más antiguas del periodo colonial, se va a encargar de fiscalizar el cumplimiento de esa relación comercial que va a mantener España con América. ¿Se entiende? ¿Se entiende, chiquillos? Ya, entonces vamos a ir viendo que de alguna forma
en España van a existir instituciones que van a tener uno de los roles principales. Y una de ellas es la Casa de Contratación, y esta institución se va a encargar principalmente de fiscalizar la relación comercial que puede existir entre España y América, que está regulada a través de una relación monopólica. Y dijimos que un monopolio era de alguna forma esta relación que había impuesto el Imperio Español a las colonias americanas, en donde las imposibilitaba de poder comerciar libremente y con cualquier otra de las potencias. ¿Ya? Después vamos a tener el Consejo de Indias, que va a ser la otra institución que va a funcionar desde España. Y esta va a ser una institución, como muy bien lo dice su nombre, chiquillos. Era una institución que aconsejaba al rey. Era un tipo de mesa redonda, de ministerio que estaba constituido por distintos actores y que tenían la función principalmente de asesorar al monarca en aquellas decisiones, por ejemplo, a quienes podía elegir él como representantes para liderar las instituciones que estaban en América. Y también ejercía otras funciones, como por ejemplo hacer un tribunal máximo de justicia. Es decir, aquellas personas que cometían crímenes eran juzgadas por el Consejo de India. Entonces, chiquillos, acabamos de mencionar que dentro de la administración colonial, la corona española va a implementar una serie de instituciones. Y estas instituciones ya podemos establecer una característica, que van a haber algunas que van a estar en España y otras que van a estar en América. De las que están en España, que son las que hemos comentado hasta entonces, hay dos. Está la Casa de Contratación y está el Consejo de Indias. La Casa de Contratación se va a encargar de velar el funcionamiento económico entre América y España, que está regulado a través de un monopolio. Mientras que el Consejo de Indias se va a encargar de aconsejar al monarca, asesorarlo, recomendarle, ayudarlo en el sentido de poder elegir quiénes iban a ser las personas que lo podían representar a él dentro del liderazgo de la institución americana. Y entre otras funciones que tenía, podemos señalar, por ejemplo, que también actuaba como un consejo o como un tribunal de justicia en donde se juzgaban a las personas que estaban acá en América. ¿Ya? Ahora nos vamos con aquellas instituciones que habitaban en América. Tenemos el virreinato y vamos a mencionar que el virreinato va a tener la característica principal de ser la máxima autoridad en América. Es el representante del rey. Vuelvo a aclarar a las personas que vienen llegando o que se incorporaron un poquito después. Esta presentación no hay que escribirla, es una presentación que está disponible en la carpeta del Google Drive. La idea es que usted me escuche, la idea es que usted me pueda entender y me haga las preguntas que tenga, porque esta clase apunta principalmente a poder entregarle a ustedes una panorámica con respecto al contenido que ustedes van a comenzar a trabajar de ahora en adelante. Para las personas que van al día con las guías, estamos iniciando una nueva unidad. Por lo tanto, es un tema que deja de tener un vínculo directo con la unidad anterior, y por eso era necesario que yo generara esta instancia para poder introducirlos en el tema. Entonces, no es necesario que ustedes escriban esta presentación, porque la vamos a ir trabajando en profundidad a lo largo de las próximas clases y porque también está disponible en la carpeta del Google Drive. Ya, esa carpeta es para ayudarlos a ustedes, chiquillos. Es una carpeta que tiene material, videos, presentaciones, tiene todas las pautas de correcciones de las guías. Entonces la idea es que si yo termino una guía y tengo una duda, por supuesto me la haga mía a través del correo, pero también puede ver estas pautas. Estas pautas están realizadas por mí. Entonces es como que yo le esté hablando a ustedes a través de la guía. Entonces les recomiendo utilizar estos mecanismos o estas instancias que nosotros estamos generando para que ustedes puedan tener esta información. ¿Ya? ¿Quién es el compañero desubicado? Lamentablemente
este tipo de circunstancias torpecen la clase, ya hicieron una interrupción, entonces de verdad chiquillos, esto no es obligatorio, entonces aquella persona que no quiere estar y considera que esta instancia es para otra cosa, está totalmente equivocado. Ya, entonces les pido por favor al compañero desubicado, al compañero o compañera desubicado que hizo ese comentario, que es de muy mala clase, es súper ordinario, que por favor se retire, ¿ya? Que vaya a hacer sus necesidades, se retire y que no participe de la clase y que después vea el video. Y lo que nos interesa poder entender un poquito más, lo hagamos, ¿ya? Comencemos. Entonces, chiquillos, ahora que estamos analizando las instituciones de acá América, vamos a partir por orden jerárquico. Mencionamos que eran instituciones que tenían un orden, que vamos de la más importante a la menos importante y que también, ojo, como hablamos del territorio, guarda relación con el tamaño. El virreinato es la unidad territorial más grande, por lo tanto, la persona que administra el virreinato, que es el virrey, es la persona que de alguna forma tiene la capacidad de ser el representante del rey en América. Ya dentro de las funciones que él tiene el poder político, poder militar, poder judicial, es una persona que reside y participa del Tribunal de Justicia y es considerado el rey en América, ¿ya? Como dato les puedo decir que el papá de Bernardo O'Higgins, Ambrosio O'Higgins, llegó a ser virrey del Perú, ya que era uno de los 4 virreinatos que habían acá en América. Recuerden que la historia de Bernardo O'Higgins es un poco triste porque él no era un hijo legítimo. ¿Qué quiere decir esto? Que no fue procreado, no fue el fruto de una relación establecida legalmente. Sin embargo, fue reconocido por Ambrosio O'Higgins. Ambrosio O'Higgins le otorgó su apellido, le dio educación y de alguna forma tuvo la posibilidad de vivir como un sujeto bastante privilegiado dentro de la sociedad. O sea, si bien es considerado como el guacho más importante de la historia de nuestro país, es una persona que de alguna forma tuvo bastantes privilegios, porque era hijo de un virrey. ¿Ya? Continuemos. La segunda institución americana, que en orden jerárquico estaba la gobernación, que era presidida por un gobernador. Ya, el gobernador era la persona que dirigía esta institución y era un sujeto que era nombrado directamente por el rey. Y dentro de las facultades que tenía dentro de este territorio, podía ser que ejerciera la función de ser el capitán del ejército y también ser la máxima autoridad dentro del territorio. Es decir, cualquier decisión que se tenía que tomar dentro de una gobernación debía ser consultada hacia el gobernador. Quiero aclarar algo, chiquillo, con respecto a las personas que eran elegidas para estos cargos, quiero hacer el alcance, que no lo mencioné, que todos tenían que cumplir el requisito de ser español. ¿Ya? No había ningún criollo que de alguna forma va a tener la facultad o la posibilidad de poder ser elegido gobernador, virrey, etcétera, en el sentido de que son sujetos que no cuentan con el requisito de ser español. Y recordemos que los criollos son los descendientes de los españoles y que difieren exclusivamente con el español por el simple hecho de haber nacido en Chile. Entonces, de ahí nos vamos a ir dando cuenta por qué van a ser los criollos los que inician los procesos de emancipación en América, porque de alguna forma son ellos quienes lideran los procesos de independencia, ¿ya? Porque de alguna forma están en desacuerdo, ya que no pueden participar o optar a los cargos políticos importantes, ¿ya? Otra institución que funcionaba en América y que era muy importante, que no guarda relación con el territorio, es la Real Audiencia. ¿Y qué es la Real Audiencia? Va a ser el máximo tribunal de justicia que hay en América. Ya ejerce la misma función que hoy día, chiquillos, ejercen los tribunales de justicia. Es la institución que se encarga principalmente de velar por el cumplimiento de la justicia y también por fiscalizar los crímenes y juzgar a las personas que cometen delitos dentro de la sociedad. Ya también ellos son las personas que están encargadas de poder fiscalizar el cumplimiento de las buenas funciones que realizan los funcionarios reales y estaba compuesta por un presidente, por un fiscal, oidores, mayormente todos ellos españoles, como acabamos de mencionar anteriormente.
El corregimiento o el corregidor es otra de las instituciones coloniales. Era una unidad territorial más pequeña, era la que dividía una gobernación, ¿verdad? El cargo del corregimiento, es decir, el corregidor, no era nombrado por el rey, era nombrado por la Real Audiencia, es decir, esta institución que velaba por la justicia, de alguna forma igual tenía una influencia importante en la sociedad, porque desde ahí se elegía qué persona iba a ser un corregidor, ¿ya? Y administraba la justicia dentro de este territorio y fiscalizaba principalmente el trabajo de los indígenas a través de la encomienda. Ya, yo sé que a través de la lectura complementaria ustedes observaron y analizaron algunas imágenes como la que se evidencia en este grabado, ya que replica de alguna forma el trato que generaban los corregidores hacia la población indígena. Es el corregidor el actor que de alguna forma están en mayor contacto con los indígenas, porque dentro de los corregimientos encontramos las unidades territoriales indígenas. ¿Ya? O sea, el virreinato es una unidad territorial tan grande que el virrey no tiene contacto con la población, solamente se rodea en un círculo pequeño, mientras que a medida que vamos dividiendo, fragmentando de forma más específica este territorio, vamos a ir dándonos cuenta que aquellos actores, como por ejemplo el corregidor, va a ser el que va a tener contacto con esta población. ¿Ya? Y por último, vamos a tener el cabildo. ¿Y qué vamos a decir del cabildo, chiquillos? Vamos a decir que es la unidad territorial más pequeña, que se constituye como un gobierno de ciudad, es lo que hoy día quizás nosotros podríamos conocer con el nombre de un municipio. Ya va a ser la única institución que van a poder participar los criollos, y va a ser una institución que va a velar todos los aspectos que ocurren dentro de una ciudad. Por ejemplo, el aseo, la justicia, se va a encargar principalmente de fiscalizar que los precios sean justos dentro de la población, etcétera, etcétera. Entonces, acabamos, chiquillos, de analizar en orden jerárquico cada una de estas instituciones que va a implementar la corona española para poder lograr una eficiencia dentro de su administración en América. Mencionamos que estas instituciones tienen un carácter jerárquico, que algunas van a estar en España, otras van a estar en América, y que de alguna forma todas en su lugar tienen la función de colaborar el rol que ejerce el rey dentro del territorio. Son representantes del rey. Recuerden que el rey era un sujeto que estaba en España. El rey nunca va a tener la oportunidad de venir a América. Nunca vino a América el rey. Por lo tanto, ¿él qué hace para lograr administrar este territorio que ahora le pertenece a esta corona española? Lo divide, crea ciudades, establece autoridades, y crea un organigrama administrativo que le permite de alguna forma lograr esa administración efectiva. ¿Hay alguna pregunta, chiquillos? ¿Hay alguna pregunta hasta el momento? Pasaríamos al tercer y último tema de la clase. Chiquillos, ¿alguna pregunta? Si me pueden responder, si hay alguna pregunta hasta el momento del contenido que hemos estado hablando. ¿No? Ya, entonces voy a pasar al último tema de la clase, que guarda relación con esta conquista espiritual. Si bien nosotros sabemos que la colonia va a ser ese periodo, para los que se vienen incorporando, que va a ser ese periodo que transcurre posterior al proceso de descubrimiento y conquista, y es un periodo en donde el imperio español, la corona española, va a administrar el territorio americano bajo todas sus esferas económica, política y socialmente. También dentro de sus misiones o de sus funciones guardan relación principalmente con ejercer la imposición cultural, ¿ya? Y para ello vamos a tener distintos escenarios, y la evangelización es un escenario en donde la corona española va a lograr ejercer esa influencia. Ya nosotros sabemos que los indígenas tenían una cosmovisión distinta a la de los europeos, en el sentido de que la población indígena, antes de la llegada de los europeos, tenía una visión del mundo totalmente diferente. Ya ellos tenían una relación con el universo que difería bastante de la forma en cómo el español visualizaba el mundo.
Ya sabemos que el mundo europeo trajo consigo la creencia cristiana, la existencia de un Dios, la existencia de una virgen, de santos, de toda una institución, ya, mientras que el mundo indígena carecía de esos elementos. Ya, si bien quizá ustedes pueden decir que a lo mejor practicaban religiones más paganas, sí puede ser, pero no se trata de que ellos concebieran la religión o concebían la religión de una forma distinta, sino que ellos no tenían esa concepción, sino que ellos visualizaban el mundo en una relación de armonía entre el ser humano y la naturaleza. Es por eso que nosotros vamos a encontrar que, por ejemplo, sus dioses se relacionaban con algunos elementos de la naturaleza. ¿Ya? Entonces nosotros vamos a ir viendo que a medida que el imperio español logre imponer su cultura, va a ser en gran parte gracias a la religión. ¿Ya? Y esta religión o esta imposición cultural va a estar a cargo principalmente de la iglesia, y la iglesia se va a dividir en dos partes. Por un lado vamos a tener el clero regular, ¿ya? Y por otro lado vamos a tener el clero secular. ¿Cuál es la diferencia de los dos y que viene de trabajo en esta guía de esta semana? El clero regular, chiquillos, constituye a aquellas personas que son el sacerdote de a pie, ¿ya? Aquel sujeto que no es parte de la jerarquía de la iglesia, no es parte de una organización eclesiástica, pero sí profesa la fe cristiana y transmite los mensajes de la religión cristiana. ¿Ya? Mientras que el clero secular van a ser aquellas personas, sacerdotes también por supuesto, que pertenecen a una organización religiosa, es decir, van a ser parte de una orden religiosa, como por ejemplo los jesuitas. ¿Ya? Como por ejemplo nuestro colegio Josefino, nosotros somos parte de una institución que pertenece a una orden religiosa, ¿ya? Pero por ejemplo la iglesia que ustedes van no sé, los que asisten a la iglesia, que sean católicos, cuando van a la iglesia, muchas veces el párroco de esa iglesia no es perteneciente a alguna orden religiosa, pero sí replica las enseñanzas del cristianismo y del catolicismo. Ahí tenemos la diferencia. El clero regular son aquellos sacerdotes que deambulan, ¿verdad?, que no pertenecen a ninguna institución, no son parte de ninguna organización específica de la iglesia, pero transmiten la fe cristiana. Y el clero secular van a ser aquellas personas que pertenecen a estas organizaciones más importantes de la iglesia. Entonces, estos dos actores van a tener la misión dentro de América de poder enseñar los aprendizajes del evangelio, ¿ya? Y muchas veces ellos van a ejercer una función que apuntaba principalmente al cuidado del indígena. Van a ser ellos quienes van a denunciar en una primera instancia los abusos que cometían los españoles. Muchas veces, por ejemplo, en el caso puntual de Chile, llegaron los jesuitas, y hoy día los jesuitas tienen una función que está muy relacionada con el ámbito educativo, ¿ya? Y esta situación permite de alguna forma reconocer que la función que van a ejercer los religiosos dentro del continente americano va a ser importante, porque no solamente van a enseñar las funciones de la iglesia y van a transmitir el mensaje del catolicismo, sino que muchas veces van a ejercer una función cultural muy importante, van a enseñarles a los indígenas, ¿ya? Y por último, chiquillos, para ir finalizando, algunas de las órdenes que llegaron acá en Chile van a ser los mercedarios, los franciscanos, los dominicos, los jesuitas y los agustinos. Ya, chiquillos, entonces de esta forma nosotros podemos ver que la unidad que hoy día vamos a comenzar a trabajar a partir de esta semana va a tener relación principalmente a través de los contenidos que guardan relación con el periodo colonial, ¿ya?, con responder de alguna forma la pregunta de qué forma la corona española va a organizar este territorio, va a establecer una serie de instituciones, ¿verdad? Va a dominar a la población a través del evangelio, va a permitir la llegada de estos funcionarios del clero a participar al territorio americano, y nos vamos a ir encontrando con un periodo que va a durar 3 siglos y que vamos a comenzar a trabajar en las próximas guías. Ya, chiquillos, no sé si hay alguna pregunta.
¿Alguna pregunta, chiquillos? Para ir finalizando ya. Espero haber sido de ayuda, espero que de alguna forma haber contribuido a que puedan entender. Pucha, lamentablemente siempre hay personas que son súper desubicadas y yo les pido abiertamente a esas personas que no participen porque esto es de carácter voluntario y a mí ni a sus compañeros no, nos interesa ver. Para eso busquen otra instancia. ¿Ya? Espero que para los que estuvieron atentos puedan haber entendido un poquito el tema. Si tiene alguna duda ya más específica, tiene que hacérmela a mi correo. Y con respecto a los materiales que puedan venir, los invito a revisar el Google Drive, los invito a hacer las tareas a través del formulario. Sé que no todos tienen el mismo ritmo, que algunos van un poquito atrasados, pero la idea es que puedan ir resolviendo y avanzando, chiquillos. Va a llegar un punto en que quizás no sé cuándo vaya a ser, que tengamos que retornar y vamos a tener que de alguna forma a ponernos en sintonía. Yo sé que es muy complejo, que no todos tenemos las mismas circunstancias, que todos tenemos escenarios distintos, pero en parte ojalá puedan organizarse. ¿Ya? La Fernanda Díaz. Si estuviera más atenta quizá podría participar o entender un poquito más, pero le voy a responder su pregunta. ¿Qué no entendió de la fe? La corona española, Fernanda, también debía de alguna forma organizar a esta población desde una mirada cultural. América era un continente muy heterogéneo en el sentido de que estaba habitado por indígenas. Y estos indígenas tenían una cosmovisión sumamente distinta a la de los españoles. Diferían en el lenguaje, en la forma de ver el mundo, en la forma como se relacionaban, tenían otras costumbres, etc. Por lo tanto, para la corona española era una incertidumbre poder tratar con personas así. Muchas veces incluso los españoles cuestionaban si eran personas, si eran humanos, si pensaban, si de alguna forma eran iguales que ellos. Muchas veces se estableció ese cuestionamiento. Entonces, para lograr de alguna forma controlar a esta población que difería tanto en características, la Iglesia va a permitir que estas personas profesen o se inculquen en las enseñanzas de la Iglesia. Entonces la Iglesia Católica en el periodo colonial va a tener la función principalmente de evangelizar a los indígenas, es decir, enseñarles el Evangelio, enseñarles el cristianismo, a permitir que los indígenas sean parte de la iglesia y a su vez también les entregaban otro tipo de enseñanza que va a estar relacionada, por ejemplo, con la apropiación de un lenguaje, la transmisión de costumbres, etcétera, etcétera. ¿Entendió la Fernanda? Que responda, ¿entendió? Parece que se fue. En fin, chiquillos. Pucha, me voy despidiendo. Fue un gusto saber de ustedes. Les mando un abracito muy grande. Cuídense mucho. Ya, si tienen dudas, por favor escriban a mi correo. No hay ningún problema. Yo les voy a responder. Con algunos de ustedes he podido hablar. Sí, Agustín. Toda esta presentación está ya en el Google Drive. Yo lo dejé el día de ayer, al igual que la pauta de corrección de la guía número 8. También este video, una vez que termine la clase, yo me voy a desconectar, pero en la tardecita lo voy a editar y lo voy a dejar en la biblioteca ¿cómo se llama? Del canal de YouTube, para que aquellos compañeros que hoy día no pudieron participar o no tenían, por ejemplo, acceso a internet, porque ha pasado mucho, puedan verlo después. Y las personas que tengan duda a medida que vayan resolviendo el contenido también lo puedan hacer. Recuerden que yo dejé una actividad en la semana número 9 y guarda relación con esta clase, entonces espero de alguna forma haberles contribuido un poquito. Ya me voy a ir despidiendo. Mucha fuerza, mucha energía para todo lo que viene, un tiempo difícil. Yo les mando un abrazo grande y cualquier duda, inquietud que ustedes tengan me la hacen saber. ¿Ya? Chao, chiquillos. Cuídense. Mi correo sale en